encanta el perfil de Verónica porque es una académica pero que se lee fácil. O sea, eso me re gustó de sus libros y todos sus escritos que he leído últimamente, que también leí para mi especialización por toda la investigación que habías hecho de La Nueva Visión, de la revista de Tomás Maldonado y bueno, y todo eso, así que me encanta finalmente conocerte en persona. Sí, nos conocimos hoy. Nos conocimos hoy en el trayecto. En el viaje, ya nos pusimos al día. Lo que primero quería saber es por qué, cómo es que una socióloga un día se le ocurre o empieza a investigar diseño. Y bueno, primero agradecerles el interés, agradecerles que están aquí. La verdad que me siento como honrada que vos me estés haciendo la entrevista. También te leí, Marcela, y me parece súper interesante tu trabajo. Gracias. Y bueno, agradecer también a Flor que nos está coordinando y acá al público al que conozco bastante y me encanta verlos acá. Bueno, ¿por qué siendo socióloga? Como la mayoría de las cosas interesantes de la vida, por casualidad. Solo que esas casualidades uno les tiene que a veces dejar espacio para... A veces es bueno no seguir los planes que uno tiene en la vida. A veces es bueno, cuando las cosas se presentan por casualidad, dejar que la intuición nos vaya siguiendo. Y fue un poco eso. Yo estudiaba sociología. En los últimos años de la carrera de sociología me puse a hacer una materia electiva con la que después iba a ser mi maestra, Leonora Arfuch, que era Sociología de la Comunicación. Y ya me interesaba la cuestión de la comunicación, comunicacional y eso, y en forma paralela ella había ganado una materia por concurso en la FADUBA que era Comunicación para Diseñadores Gráficos. Y de un día para el otro se le duplicó la cátedra porque ganó los 2 niveles y ella tenía preparado un equipo docente para un nivel y de golpe tuvo que duplicar el equipo. Y yo era estudiante de ella y me dijo, ¿no te interesaría participar como docente? Y le dije que sí. Entonces empecé a dar, primero estuve todo un verano estudiando sin parar, que tenía muerta mi familia, les daba clases, los sentaba, si se entendía, si no se entendía, todo eso. Y una vez que pasé esa instancia y el pánico que me daba, aparte en aquella época uno daba clases y era como que te largaban con la comisión, no es que tenías un docente, alguien que te iba coacheando, no, era tipo a las fieras, así, a la arena y hacías el papelón de tu vida o salías victorioso. Y bueno, y eso fue lo que sucedió, estuve todo el verano preparando y en marzo cuando iniciaron las clases me tocó una comisión a cargo de gente que tenía prácticamente mi edad. O sea, tenía 2 años menos, 3 años menos. Y bueno, ahí arranqué las clases en la FADU, siendo socióloga, y era una época muy particular porque era una época donde a la carrera de diseño le iba muy bien y a las carreras de ciencias sociales les iba muy mal. Ajá. Entonces era como yo tenía 2 versiones del país muy distintas, porque las ciencias sociales ya estaban un poco en crisis y porque la carrera de diseño tenía todo para hacer, gráfico en particular, tenía todo para hacer. Eran los años 90, era la llegada de los medios masivos, de toda la convergencia de medios que se produjo por esa época. Fue el salto tecnológico en la mayoría, por ejemplo, de los grandes periódicos. Fue el momento en el que Clarín se empieza a digitalizar, cambia completamente su sistema de impresión y de edición. Son cosas que uno después te das cuenta cuando las estudias. Es el momento en el que todos los que eran los viejos tipógrafos, linotipistas, armadores y periodistas son reemplazados por diseñadores, gráficos, que son los que empiezan de alguna manera a marcar el ritmo y la pauta de armado de la noticia periodística. Eso no había sucedido antes. Entonces todos los estudiantes de diseño de golpe les pasaban lo que ahora pasa con los ingenieros, que es que tienen trabajo antes de recibirse. Y eso pasaba sobre todo con los diseñadores gráficos, ¿sí? Al boom de la infografía. Empieza la infografía ahí, viene todo el grupo de Guarechi, todo el grupo de que después cambian, digamos, que arman ese grupo tan interesante en Clarín, que es multipremiado internacionalmente. Yo no lo sabía, pero lo estaba viviendo en sincro, o sea, me daba cuenta que había una movida muy interesante ahí y que sobre todo los estudiantes más destacados tempranamente eran tomados por empresas muy importantes que están en pleno proceso, se llamaba de modernización tecnológica, que no era solamente tecnológica, era una formación sociotécnica, es decir, conocimientos sociales
vinculados en las formas de construcción, digamos, del diseño en una convergencia entre nuevos conocimientos y sí, dispositivos tecnológicos. Y cómo el diseño empieza siendo un actor muy importante de ese proceso y una apuesta al futuro, porque era todavía... Entonces, la verdad es que, volviendo a tu pregunta, me fasciné con eso, me parecía que ahí hay una potencia impresionante y la Facultad de Ciencias Sociales me resultaba interesante, me daba pensamiento crítico, me permitía leer a Hegel, autores que a mí me encantaban, pero estaba muy fascinada con lo otro, que en aquel momento era visto como algo frívolo. Ajá. Y no lo era. O sea, parecía frívolo. Pero también es cierto que en ese país de los años 90 a la carrera de diseño gráfico le iba muy bien y a la carrera de diseño industrial le iba muy mal. Justamente porque era el momento en el cual, y esto es importante cuando decimos que los conocimientos se anclan en contextos sociales, económicos, es un poco eso, porque ¿qué pasaba? Era el modelo productivo de la industria que estaba siendo reemplazado por el modelo económico de los servicios. Entonces, las carreras industriales eran carreras cualquiera que estaban en crisis y las carreras vinculadas a los servicios eran carreras que estaban explotando. Y esa dualidad se producía en la misma facultad, cosa que acá no sucedería porque hay una sola carrera de diseño, pero se producía, y por eso está bueno que haya una carrera de diseño, porque digo, les da la posibilidad de ser anfibios, ¿no? O sea, ir recorriendo muchos aspectos cuando algo de alguna manera se empieza a desarrollar más que otra cosa. En aquel momento, los diseñadores gráficos realmente, no sé si te acordás, pero explotaban el trabajo y los diseñadores industriales es como que tenían, era el trabajo en el taller y quedaba un poco ahí. Ni hablar que el boom de las importaciones. Por supuesto, era ese país, era ese país. Tenía onda si lo que comprabas tenía la etiquetita tal cual verde atrás, ¿no? Pero a mí lo que me parecía increíble es que amigos míos que estaban estudiando diseño, de golpe los mandaban a hacer un workshop a Barcelona y a formarse con, no sé, los popes del diseño gráfico catalán, por ejemplo, ¿no? Eso era como increíble. ¿Y cómo es pensar el diseño desde las ciencias sociales? A mí me divierte mucho porque en realidad me da la sensación a veces que uno tiene las ventajas de... ¿Vieron los intérpretes cuando uno maneja dos idiomas? Que en realidad piensa en un idioma y piensa en otro idioma. No es solamente que se maneja un idioma, se piensa en un idioma y se piensa en otro idioma. Entonces da la sensación a veces que quienes están en el mundo de las ciencias sociales piensan en el idioma de las ciencias sociales y entienden algo, manejan algunas palabras del otro mundo, pero no piensan en el otro mundo. Y quienes están en el mundo proyectual piensan en términos de nativo proyectual, pongámoslo en términos de idioma, pero no piensan las dimensiones sociales, económicas, culturales, que es algo que estamos trabajando, digamos, del diseño. Y pensar el diseño desde las ciencias sociales o desde las humanidades, para ponerlo una cosa más amplia, a mí me permitió entender que, por ejemplo, las definiciones sociales, económicas, no están en el texto escrito, que un objeto tiene un montón de definiciones económicas, sociales y culturales, un montón. Simplemente que uno no tiene que leer la palabra ahí, tiene que ver qué decisiones de diseño tiene ese objeto, ese servicio, esa experiencia. Y reconstruyendo esas decisiones, que hay que saber reconstruirlas, es que se te abre como Harry Potter el andén 3 1/4, ¿no? O sea, ahí tú entras, pero si no entendés eso, no entras. Y vos habías empezado a investigar, como a hacer una historia del diseño en Argentina, pero muy distinto a lo que se venía haciendo, que siempre era como un catálogo de la selección de los mejores objetos, hecho por Ricardo Blanco, por un montón de gente súper valiosa, pero vos te planteabas otra mirada, ¿no? En realidad también fue de casualidad, fue de casualidad. Y me parece que puede ser una enseñanza para todos los que consideran que tienen un déficit, transformar el déficit en potencia. Yo me gané una beca y tenía un compromiso, en una época en la cual tampoco había mucho trabajo. Entonces ganar una beca era como, o sea, uno se ganó una beca, es un recontra privilegiado. No, con eso no se joroba, o sea, hay que terminar la beca. Era una época donde no había becas.
Entonces yo era una privilegiada y me gané una beca con un tema que sonaba re lindo, era el diseño y las identidades culturales juveniles. Y yo sabía de identidades culturales juveniles, pero no sabía de diseño. Entonces me dio el ataque de responsabilidad y dije, ay, tengo que estudiar diseño. Me gané la beca y tengo que estudiar diseño, no sé nada de diseño. Entonces fui a la biblioteca de la facultad y pedí libros de diseño, de teoría del diseño. Y adivinen qué, no había. Me dijeron, mira, está este manual para, digamos, de tipografía, pero no había. Entonces dije, uy, qué desactualizada que está la biblioteca de la facultad. Pero fui a otras existía. bibliotecas y empecé a darme cuenta que no había libros de diseño. Bueno, si no hay libros de teoría del diseño, vamos por la historia del diseño. Y empiezo a pedir libros de historia del diseño. Y esa fue la primera gran sorpresa, que es que darme cuenta que era una disciplina donde no había coincidencia en cuándo se había formado el campo. O sea, todas las disciplinas saben, te guste o no te guste, los autores, lo que sea, que hay los 3 o 4 básicos que nadie los discute. Puedes estar de acuerdo, Keynes puede no gustarte, pero no puedes negar que es economista. Adam Smith puede no gustarte, pero no puedes negar que es economista. Bueno, es así. Bueno, diseño, eso no sucedía. Al que no le gustaba decía, ese no es diseñador, y quedaba fuera el diseño. Claro. Gente que es importantísima, y era simplemente por una ortodoxia de la... Después lo entendí. Entonces, no, ese no es diseñador, ese es artista. No, ese no es diseñador, hace tal cosa. Ese sí es diseñador. Entonces, según la cátedra, la escuela, la facultad que te tocara, entendías que era diseño en función de ese recorrido que era muy arbitrario. Y eso, el origen tenía que ver con que tampoco había coincidencia de base sobre cuándo empezaba. ¿Qué era el diseño? Claro. Ni cuándo había empezado. Entonces cuando dije, uy, ¿ahora qué hago con la beca? O sea, ¿cómo hago con la beca? ¿Cómo explico algo que no están de acuerdo ni por casualidad? Entonces, obviamente estuve con esto una angustia bastante importante porque yo tenía que explicar algo que en realidad no tenía documentación y la verdad es que fue un momento difícil ese, hasta que decidí justamente transformar eso en el tema de investigación. Dejé las identidades culturales juveniles y qué sé yo, y dije, esto es un tema de investigación. Esto es un tema de investigación. Claro. Por supuesto, bien asesorada por mi maestra, pero además, ¿por qué hice una historia que no era la pieza? Porque no entendía ese tema, porque yo no podía hablar de lo que no sabía. Y ahí es el punto, o sea, no es que se me ocurrió una historia porque quise darle una vuelta de tuerca más, no sé qué, era porque no tenía formación para leer proyectualmente a las propuestas de diseño, que decidí hacer una historia no proyectual del diseño, sino una historia en términos de sistemas de pensamiento del diseño. O sea, cómo los diseñadores piensan el diseño, básicamente. ¿Y cómo lo piensan? Y en la Argentina lo pensaron de una manera muy gloriosa. Acá me sale un poco el chauvinismo, les pido disculpas, pero yo creo que la Argentina tiene una historia en diseño muy interesante, muy pionera y de la que nos tenemos que sentir orgullosísimos. Y lo digo, hay pocas cosas en las que nos podemos sentir orgullosísimos. El diseño es una de esas, porque participó de una idea de país increíble, porque fue un vector de la industrialización y de la modernización muy importante, porque tuvo un proyecto inclusivo y democrático muy importante y porque siempre se alió con valores que son muy cuestionados, con personajes cuestionados, que van, que vienen, pero lo que más me resulta interesante de la historia del diseño es que incluso personajes como Tomás Maldonado, la mira Flor, que son personajes consagrados internacionalmente, siempre tuvieron una conexión muy fuerte con la Argentina y con un proyecto educativo en la Argentina. Y acá los chicos saben de todos los que estamos hablando. En sentido, personas consagradas internacionalmente, recontra consagradas internacionalmente, vienen a la Argentina y están todo el tiempo en conexión pensando proyectos pedagógicos regionales, educativos, fundación de carreras, todo el tiempo lo están haciendo. Sí es una historia que, como la mayoría de las historias de esas disciplinas, invisibilizó totalmente a la mujer, eso sí, claramente. Y sí es cierto que, digamos, mujeres de nuestra generación para arriba tuvieron que hacer un quíntuple, sextuple esfuerzo, y la miro a María, para poder destacarse. En un mundo habitado por hombres, donde la consagración era masculina. Claro. Era masculina.
bueno, con Susi lo hemos visto también. Es verdad. Sí. Susi Axel de Interior Forma. Sí, que tiene 92 lucidísimos años. Sí. Ahí. Hermosa. Hemos estado en un evento hace poquito. Y contame, para armar toda esta investigación tuviste que vos producir tus propias fuentes, que estuvo buenísimo también, ¿no? Como no existían esos libros, tuviste que ir vos a producir tus entrevistas, conocer a la gente. Yo tengo acá un consejo para darles a los y las estudiantes aquí. Cuando vayan a hacer una carrera de posgrado y no encuentren fuentes, no piensen que es fácil, huyan, pero huyan, o sea, vayan para el otro lado, porque no tener fuentes implica tener que construirlas. Entonces yo estaba con un montón de gente que podía testimoniar, que había hecho diseño, que decían, mira, abro la carpeta y te muestro el trabajo que hice para la facultad, y esto es lo que hice. Ah, bueno, ahora todo eso está en IDA, en la Fundación IDA, pero en aquel momento no estaba. Y era historia oral, o sea, eran horas y horas de entrevistas, horas y horas de desgrabación. Bueno, sabes lo que implica eso. Y después editar las desgrabaciones, sí. ¿Y a quiénes entrevistaste en ese momento? Un montón, un montón. A Bortagaray, a Mesegeyer, uno de los pioneros del tema de tecnología en el país, Juan Manuel Bortagaray, Reinaldo Leiro, Carmen Córdoba, Flora Manteola, bueno, ahora Dora Giordano, Ricardo Blanco, por supuesto. Lo mío era más por diseño gráfico en aquel momento. O sea, también trabajé con los que habían armado la carrera, Palito González Ruiz, Méndez Mosquera, Enrique Longinotti, Roberto Doberti, un montón. Y después otra fuente Felipe que tenés Iglesia. es revisar los archivos. Sí, sí, las revistas. ¿Qué importancia tenían las revistas especializadas en ese momento? Y las revistas, a ver, si yo no iba a hacer una historia de los objetos, tenía que ver dónde aparecían esas ideas. Y aparecían o en los documentos universitarios o en las revistas. Y fueron fundamentales, sobre todo porque la Argentina tuvo, como suele pasar en nuestro país, una temprana industria editorial y unos tempranos órganos de difusión que fueron las revistas. En general, las disciplinas acá se caracterizan por tener prontamente un lugar de publicación profesional. Y además hay instituciones que se crean, organismos profesionales que se crean y empiezan a publicar. Y yo tuve la suerte de que había revistas que fueron editadas muy tempranamente. Nueva Visión es una, se empieza en el 51, el 57. Antes está Ciclo, en el 48-49 se edita. Y Ciclo es una revista realmente rara, porque es una revista de crítica literaria, crítica artista, pero también aparece algo de diseño y aparece lo que se llama la modernidad, el lenguaje moderno, ¿no? Algo así. Y en Nueva Visión es muy interesante la revista Nueva Visión, pues es una revista donde uno es casi como una especie de cocina, ¿no? Uno ve todo ese proceso de gestación del diseño en la revista. Es una revista que se llama Nueva Visión porque rinde tributo a Moholy Nagy, ¿sí? El ciclo de Nueva Visión de Bauhaus, ¿sí? Él aparece con The New Vision y Vision in Motion, que son libros que tempranamente se leen acá en la Argentina por los estudiantes de arquitectura. Y la revista Nueva Visión empieza primero a traducir esos artículos, pero de golpe les da espacio a los artistas concretos, que está todo Maldonado, de todo ese grupo. ¿Y qué hacen ellos? Estaban muy en contacto con los que estaban armando la escuela de Ulm, que eso es lo que vimos la otra vez. Entonces, estaban en contacto y que se traducían. Entonces, bueno, Max Bill puede escribir un artículo, que era amigo de Maldonado a esa altura, para la revista Nueva Visión. Entonces, le escribía un artículo, lo publicaban. Y Maldonado, ¿qué hacía? Tenemos que armar una editorial. ¿Cómo se va a llamar? Y si la revista se llama Nueva Visión y somos Nueva Visión, la editorial, ¿cómo se va a llamar? Nueva Visión. Les cuento que la editorial Nueva Visión es una de las editoriales de pensamiento, de teoría social y de arte más importantes de la Argentina. Y ahí se edita. El primer libro que saca la editorial Nueva Edición se llama Max Bill y el que hace el diseño gráfico es Maldonado, que es una tapa, no sé si está ahí para mostrar el libro Max Bill de Tomás Maldonado. La tapa es una de las, es en pleno lenguaje concretista, es una maravilla, ¿sí?
Es del 55 ese libro. Y además estuvo editado en 3 idiomas, en castellano, en inglés y en alemán, porque además tenían esa idea de la internacionalización, no pensaban solamente en la Argentina, pensaban instalar estas ideas a nivel internacional. Entonces, obviamente, lo tenían que publicar en varios idiomas. Ahí está. Miren lo que es. Esta tapa es del 55. Miren lo que es. Sí, increíble. Miren lo que es. Es de una belleza que no se puede creer. Puro trabajo. Ahí se lo ve mejor. Ahí está Maldonado joven. ¿Te acordás que hoy veníamos hablando? Divino. No la había visto esa foto. Aparte en color cian, ¿no? ¿Tiene? Sí. Mirá. Sí, esto también es un libro de colección. Así que si lo encuentran, cómprenlo. ¿Y qué es lo que tienen? Que eso tampoco se sabe mucho. Nosotros tenemos una enorme ventaja, que es que hablamos castellano. ¿Con esto qué quiero decir? Que no, hablamos castellano no solo nosotros, sino que un continente entero habla castellano. Entonces, cualquier proyecto editorial es un proyecto que automáticamente se dispersa por todo un continente que hable el mismo idioma. Entonces, la ventaja de hacer un proyecto editorial en los años 50 en la Argentina es que automáticamente la producción de esas revistas y de esas editoriales empieza a ser leída en toda América Latina y en España. Ana Calvera me contaba que ella había estudiado arquitectura y diseño leyendo los libros de Nueva Visión. Mirá. O sea, en Barcelona. Entonces, eso es muy importante, es realmente muy importante y a veces no tenemos nosotros la dimensión de lo que implica producir conceptos y difundir conceptos. Vos como editora y periodista lo sabes perfectamente. Tal cual. Pero el plano esto, ¿no? De gestar y difundir es central y nosotros tuvimos diseñadores que eran teóricos, que eran intelectuales del diseño y que además querían educar. Son cosas que no son comunes. Querían fundar carreras, fundar editoriales, construir pensamiento y enseñar. Y Méndez Mosquera, que era una persona muy controversial en su momento, siempre él decía, acá estoy yo con esto, y hablaba de sus viajes y todo. Pero lo que no se sabe de Méndez Mosquera es el trabajo de editor del diseño que tuvo, que fue una cosa impresionante. Fundó Suma, estuvo en todos los proyectos como Nueva Visión y también participó de la editorial Nueva Visión. O sea, son personas que tienen un compromiso con la difusión del pensamiento proyectual que es... Yo pocas veces lo he visto en las figuras de un Gino Germani, en figuras que son de una relevancia intelectual importantísima. Bueno, esas todas, yo tuve el privilegio de que me dieron testimonio, por decirlo así, ¿no? Las pude entrevistar. Claro. Bueno, ahora yo te había contado, hay una muestra en el Museo de Arte Decorativo sobre diseño italiano y argentino, y cuando fue la presentación para prensa, la curadora Silvana Nicchiarico dijo que el diseño italiano es totalmente deudor del argentino, en el sentido de que Tomás Maldonado fundó el primer curso de diseño industrial en el Politécnico di Milano, y después con la exposición que organizó Ambas en el MoMA, que fue la que catapultó al diseño italiano a nivel mundial en el 72. Entonces nosotros a veces nos sentimos como que somos, no sé, estamos allá abajo en el sur del sur, y en realidad tenemos una injerencia importante. Muy importante que la tenemos que conocer. Tal cual. La tenemos que conocer y además hay una cosa interesante que es que todo el tiempo funcionan las redes, ¿no? O sea, que vienen acá personajes que en la Europa de la posguerra, después se van de acá para allá, hay estudios, bueno, la historia misma de María es una de esas historias, ¿no? De ida y vuelta, claro, entre distintos continentes, estudios, etcétera. Y porque el pensamiento no es un pensamiento de un país, es un pensamiento que se da a nivel internacional y que uno a su vez lo relee en distintos contextos. En ese sentido vos decías que no te sentías colonizada. No. Porque siempre cuando dicen que hay que pensar un diseño más propio, nos tenemos que ir a lo antropológico para decir sí, somos lo que tiene que ver con las culturas ancestrales, sí, pero también somos ese puente con Europa y... Sí, claramente. Digo, a ver, ¿de dónde viene esta idea de que somos colonizados? Viene de una idea también de... A veces el lugar de víctima es un lugar también un poco cómodo, ¿no? O sea, en el lugar de uno está como en un lugar secundario.
Lo cual no quiere decir que no haya relaciones asimétricas entre centros de enseñanza, polos de poder, de pensamiento, como en todos lados. Pero lo que me parece que faltar a la verdad histórica, decir que nosotros fuimos colonizados por el pensamiento europeo ulmiano, sobre todo de Ulm, cuando la escuela de Ulm, y lo hemos visto con testimonios directamente, es una escuela conformada por muchos extranjeros, la mayoría latinoamericanos, y digamos que personajes argentinos tuvieron un papel importantísimo. Entonces, no es una escuela alemana. Lo primero que hay que decir es que no es una escuela alemana, es una escuela internacional. Y como es internacional, hay personajes de todo el mundo que participan ahí. Entonces, ahí es donde se activa esa red, me parece. Por supuesto, eso se puede discutir, pero digo, no es el mejor ejemplo ese para hablar de colonización. Tal cual. No, es el ejemplo más errado de todos. Pero para eso hay que tener data histórica y poder discutirlo con data histórica. Porque si no es fácil decir, bueno, nosotros nos reivindicamos de tal o cual manera porque vinieron nosotros y trataron de imponer. Era en realidad el modelo de diseño que tiene que ver con el good design, con la good form, ¿sí? Que es propio de los años 50, con después el desarrollo de las metodologías. Bueno, pero en aquel momento con el buen diseño y con un modelo más científico, cientificista del diseño, que estaba presente en la mayoría, digamos, del mundo occidental capitalista. Y yendo a tu dinámica de trabajo diaria, ¿no? ¿Cómo es dirigir un grupo de investigación en diseño? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿De qué disciplinas vienen? Porque vienen de muchos lados, ¿no? Vienen, que son casi todos diseñadores y diseñadoras, gráficos industriales. Bueno, futuros serán diseñadores punto, diseñadores solo. Hay economistas también, músicos, compositores, sociólogos también, y arquitectos, ¿sí? Y en general nosotros trabajamos, bueno, ahora la verdad es que ahora el grupo está un poco medio aletargado porque desde que estoy en el doctorado me cuesta un poco llevar las dos cosas en simultáneo. Los tenés abandonados. Sí, pero ahora retomamos, ahora en este mes retomamos. Y en general o discutimos avances de tesis, ¿sí? Proyectos de investigación en curso, o cuando no hay tesis para discutir porque no avanzan las tesis lo suficiente, qué sé yo, que discutimos textos que nos gustan. Entonces ahora estamos discutiendo muchos enfoques sociotécnicos, Hernán Thomas, todo el grupo Hernán Thomas, lo mismo que se da acá, y uno descubre textos nuevos y novedades a partir de esas lecturas que después pueden ir al grado. Por eso decimos muchas veces que lo que ven en grado es claramente estudios de posgrado porque efectivamente es material nuevo que uno descubre y cosas que son súper interesantes. Y también pasa que alguien encuentra un autor, entonces nos resulta interesante, o hay una tesis que alguien estuvo viendo porque está haciendo, no sé, un estado del arte y da para discutirla, la traemos. Y automáticamente se genera boca arriba, me gusta, a mí no me gusta, esto es un plomo, ¿por qué nos trajiste para leer esto? No me gusta, otros no, a mí me encantó, bueno, y vas descubriendo así. Y en ese sentido el último libro que sacaste, que es un compilado de todas estas investigaciones, de las tesis. Habla de los diseños, ¿no? Es como engloba todo. ¿Son los diseños o es el diseño como genérico? Ya no hay más compartimentos. Es un poco esa la apuesta. Sí. Y por eso no hay más, o sea, no son diseños, es un diseño y además todos los que pueden investigar diseño no necesariamente igual tienen que venir de acá, totalmente, del diseño. Totalmente, así como no necesariamente quienes hablan de economía tienen que ser economistas o quienes hablan de comunicación tienen que ser comunicadores. Creo que nos tenemos que sacar un poco las anteojeras de la formación de grado para pensar los problemas que hay hoy en día son problemas de un nivel de complejidad enorme y la interdisciplina es la forma entonces no puedes decir, bueno, yo trabajo de acá hasta acá, soy ingeniero, trabajo de acá hasta acá, porque en realidad bueno, lo hablamos antes, digo, las disciplinas que va a estudiar tu hija capaz que todavía no están ni siquiera desarrolladas. Seguro. O sea, las carreras que va a estudiar una niña de 9 años todavía a lo mejor no están ni siquiera pensadas por cómo se está acelerando el mundo y por los desafíos que se están presentando. Tal cual. Entonces, todo eso es como uno tiene la sensación de que rápidamente es anacrónico, digamos. ¿Y hay algún tema que te esté
apasionando últimamente? No, son ¿Estés investigando? No, son los mismos temas de siempre. Son los mismos temas de siempre. A mí me gusta mucho la ciencia. Me gusta mucho ese cruce entre ciencia, tecnología y diseño. Siempre me gustó. Bueno, lo saben. Entonces, me gusta ir por ahí. Me gusta ir por ahí. Así como hay otros que les gusta más la relación diseño-arte, ¿sí? O diseño de nuevos lenguajes, o diseño de experimentación. A mí me gusta más ese lado. Pero, por ejemplo, los recorridos así raros de gente que pega un salto en Garrocha y pasa de un y dice, ¿cómo aterrizó acá? ¿Qué pasó? Le golpeó la cabeza y apareció acá. Eso siempre hay una explicación que es interesante. ¿Yo te puedo preguntar de eso a vos? Espera, te pregunto una otra cosa. ¿Qué pensadores del diseño nos recomendás leer? Y los que damos, Buchanan, ¿sí? Cross, son autores que a mí me resultan fascinantes. Hay algunos historiadores del diseño, como Beatriz Colomina, que me parece increíble. Y después, personas que trabajan más la idea de la materialidad, ¿no? Como historia de los materiales, historia de la cultura material. Creo que cuando uno abre un poco más y empieza a ver la cultura material, no tanto el diseño, se encuentra con técnicas, procesos, cosas que son súper interesantes. Y ahí sí es lícito el cruce con la artesanía, con las craft, ¿no? Porque ustedes saben que la idea de artesanía es uno de esos términos interesantes que tiene como un peso en un idioma y en otro idioma tiene otro peso. Y la idea de craft no tiene el mismo peso que la idea de artesanía. La idea de artesanía en el mundo hispanoparlante remite a los pueblos originarios. En cambio, las craft no necesariamente tienen algo mucho más industrial. Y ahí es como se dan contextos de producción muy distintos. Ese universo me parece alucinante. Me parece súper interesante. Me parece interesante y me encantaría explorar más teoría vinculada al diseño estratégico, que lo estoy leyendo, conociendo, me parece súper interesante. María sabe de eso. Sí, por eso, súper. Por eso levantó la vista recién. Y eso fundamentalmente. Eso fundamentalmente. Y siempre volver a los viejos amores, ¿no? A los maestros y a las maestras del pensamiento proyectual. ¿Qué pensaron? ¿Por qué ítem no fue querido? En realidad, ¿qué concepción filosófica de la cultura material tenía? O sea, y cómo a veces quedan como esa especie de debates dormidos y viene una escuela de diseño y ¡tum!, lo desempolva y tiene 70 años de tradición escondida eso. Eso me parece alucinante. Alucinante. Qué bueno. Bueno, ¿tomaron nota? Sí. Después me lo pasa. Qué bueno, me encanta. Bueno, no, yo te quería preguntar tu recorrido, porque vos también no venís del diseño y te encontrás ahora... Hay veces, ¿vieron que hay un challenge en TikTok que cuando te preguntan de a qué te dedicas y como la gente no entiende nada, porque una vez hizo un recorrido medio raro, decís soy contador. Y decís soy contador y ya está, no te preguntan más nada. Bueno, a veces hago un poco eso, soy contador. ¿Decís soy contador? Soy contadora de diseño, cuento qué es el diseño. No, yo empecé por la escenografía, que fue la carrera que dije, bueno, estudio esto, pero en realidad siempre me gustaron las artes plásticas, siempre me gustó la literatura. No sé por qué, bueno, mi papá es iluminador de teatro, así que bueno, dije por ahí me viene de algún lado cierta como ductibilidad para dedicarme a esto. Bueno, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la ópera. Y bueno, y estudié eso, pero la verdad que siempre la comunicación me interesó. Siempre, no sé, una vez me acuerdo, yo todos los meses me compraba un libro, ¿no? Siempre trabajé y con mi sueldito iba y me compraba un libro. Y un día me compré un libro sobre la Bauhaus. Y me encantó. Digo, wow, qué lindo esto. Y siempre me interesó. Después un día, bueno, la verdad, 90 más 10 es un proyecto de mi marido, de Gonzalo Fargas, que también un día dijo, quiero hacer algo propio. Y dijo, voy a hacer una revista. Y yo le dije, ¿vos qué sabés de hacer una revista? Nada. Pero lo hizo. En 6 meses armó un número 0 y 6 meses más lo sacamos a la calle. Y lo empecé a ayudar y de repente dije, uy, qué interesante esto. Y me acuerdo de que lo fue a entrevistar a Ricardo Blanco y después esa entrevista la edité. Porque yo soy como media fanática de la ortografía y la gramática. No se me escapa una, entonces... A ver, vos, chusmealo, y empecé así, como editando los textos, y cada vez me fui metiendo más, y me interesó más, y
y no sé, y llegué hasta acá. Claro, es que uno llega y no se da cuenta. ¿Vieron cuando las personas dicen, bueno, fui 6 meses a tal lugar y me quedé a vivir ahí? Bueno, es un poco la misma situación. ¿Y cuándo te diste cuenta que realmente te apasionaba? Además de darte cuenta que le dedicabas más horas de tu vida al diseño. Cada vez más horas y más horas y más horas. A mí siempre me gustó mucho el detrás de escena. Por ahí son muchos años de acompañar a mi papá al teatro mientras él hacía sus cosas de luces, ver qué pasaba, ver la escena, pero desde atrás. Y un poco me empezó a pasar eso con las entrevistas, de ir a los estudios, de ver cómo trabajan. Me apasiona mucho ver, por ahí no lo más lindo, pero ver la cocina de todo eso. Y así, si entran a TikTok y ven mis videos, ahora empecé a recorrer estudios y ir a talleres, a fábricas, y a mí todo eso me encanta. Me encanta. Y además la posibilidad... Por ahí el hacer con las manos, no sé, tiene que ver con... Sí, me parece que es eso, que esa otra mirada que yo, por ejemplo, no la tengo. Claro. Que vos sí la tenés. Y qué fascinante. Y después siempre me acuerdo de mi señorita de 5º grado que nos enseñó a introducción, nudo, desenlace y analizar oraciones, y yo creo que con esa base podés contar historias. Claro. Y bueno. Claro, porque también hice talleres de periodismo, de redacción, no es que me vino la iluminación. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso. ¿Y por qué la carrera en sociología del diseño? O diseño y sociología, ¿no? Sí, eso, bueno, la hice en FADU ahora en pandemia, porque yo te decía, si lo hubiera tenido que hacer presencial, no la hacía. Y como siempre pasa con las disciplinas proyectuales, que me sentía como que me faltaba la teoría. Por más de que leo un montón por mi cuenta y qué sé yo, necesitaba como ese ejercicio de escribir textos, de ver autores, de relacionarlos. Y en ese sentido me interesó. Y bueno, y la hice como un tiro, así. Hay gente, compañeros míos, que todavía están pidiendo prórroga para entregar los trabajos, yo la hice así. Y la disfruté un montón y está bueno eso. Porque... ¿Y cuáles te parecen ahora, como periodista que estás en el medio, que son cosas que te sorprenden, que te decís, esta movida me parece que se está poniendo súper interesante, o este grupo, o esto que yo he visto en otros lados, no lo he visto acá en la Argentina, o al revés? ¿Qué cosas a vos te resultan en estos momentos reveladoras? Bueno, ahora es un boom los podcasts. Sí. Y me parece que está bueno. Yo me los pongo cuando corro en la cinta. Hoy, por ejemplo, me escuché una entrevista que le hicieron a Chiara Alessi, a la periodista italiana, que viene de la familia de los Alessi, y súper interesante. Eso me parece que es re lindo, y además, bueno, todo lo que tiene, bueno, que te hace acordar a la radio, ¿no? De escuchar, de imaginarte la situación. Por ahí es muy escenográfico también todo lo que me imagino. Y después hay como un boom muy grande de todo lo que sea online, por supuesto, videos cortos, cuanto más cortos mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, me gustó mucho lo que hicieron Alice Rostrom y Paola Antonelli durante pandemia, el proyecto Design Emergency, sí, que empezaron a hacer vivos y a entrevistar gente que tenía que ver con el diseño o no, pero que de alguna forma habían armado estrategias para paliar la pandemia. Y todo ese proyecto terminó siendo un libro que ya salió impreso, entonces como pasar de los formatos me parece súper interesante. Por ahí si no agarras al lector o a la audiencia en el vivo, la agarraste en el libro, pero siempre como que el mensaje, ¿no?, de diseño sigue circulando. Eso me parece lindo. Podríamos seguir, pero estamos en tiempo cumplido y dentro de un ratito viene. Perfecto. Bueno. Pero antes de cerrar, quería preguntarle si tenían, como alguna pregunta más o alguna reflexión, o si quieren abrir. Pasemos la posta al público, ¿no? Sí. No sé. Y ya con esto cerramos. ¿Me siguen en Instagram 90+10? Sí, por favor, yo te voy a seguir. A nosotros nos pasó que él te seguía en Instagram y yo en TikTok y nos acabamos de dar cuenta que era vos. Qué bueno, qué bueno. Por Dios. Qué bueno. Me pasa, es re loco eso. No preguntas, no nada. ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta con respecto a cómo es el diseño hoy, y por lo menos vos, Vero, si podés ver algo de rastro de lo que vos estudiaste, de historia de diseño. Sí, todo el tiempo. La presencia de esa escuela, digamos, tan de base, en la formación, está para mí todo el tiempo. A veces uno encuentra gestos en distintos
referentes actuales que remiten a cómo uno fue formado. Sí, efectivamente. Pero incluso hasta los programas de las materias, los autores que se leen, las tradiciones que se recuperan tienen que ver con eso. Hay una profesora amiga mía, Cecilia Maceo, que tiene un libro que es su tesis de doctorado que se llama ¿Qué dice el diseño, la enseñanza del diseño? Y ella analiza los programas y dice, bueno, acá está Llanello, acá está no sé quién. Es como raspar, como ver las capas así arqueológicas y reconocer la presencia de esas, incluso de esos intercambios. Piensen ustedes, por ejemplo, que Llanello fue el creador de la primera cátedra de semiología de la carrera de arquitectura, la creó en el año 69, y en el 70 lo trajo Humberto Eco a dar la clase inaugural de la materia, y venían a Saussure y a Peirce en el 70, ¿sí? O sea, y después toda la idea de la relación entre morfología y comunicación aparece ahí. Entonces eso se ve todo el tiempo. Te agradezco la pregunta. Una pregunta. O sea, ustedes que tienen como conocimiento de la historia del diseño, ¿cómo creen que va a ser el futuro? La bola de cristal no la tengo. No, pero tenés como esa cosa de, sí, no, de estar en la frontera actual, de estar con las antenas paradas en estos momentos. Y yo creo que es más, se va como al diseño de la experiencia, más que a la producción de objetos. Bueno, desde ya la producción se está obviamente en crisis, por lo menos la que conocemos tradicional. Y sí, tiene más que ver con el diseño de la experiencia, de armar sistemas, de tener un pensamiento más estratégico. Está María, ¿sabes? Está ella atrás. Más que ir al objeto y a producir, no sé, como estamos acostumbrados. Sí, yo creo que los últimos años, sobre todo en la Argentina, son el descubrimiento de la necesidad de diseño fuera de los formatos tradicionales en los cuales uno pensaba el diseño, que tiene que ver con pensar multiescalarmente y pensar distintos tipos de territorios, instituciones, ONGs, el Estado, ¿sí? El Estado, que siempre quedó como la cosa que no existía. En los 90 no existía el Estado como comitente. Sí, y el Estado no necesariamente, el Estado puede ser un municipio, o sea, un nivel subnacional, claro. O sea, pensar en el diseño es pensar en la ubicuidad en la cual se puede aparecer. Y me parece que eso es súper interesante. Y también ahí sí, hay realidades económicas distintas. Bueno, acostumbrarse a esas realidades económicas distintas y ver dónde es necesario construir la necesidad de diseño, porque también hay que construirla. No por capricho, sino porque el diseño reformula problemas que a lo mejor fueron formulados de manera errada, y errada en el sentido de que cuando uno se da siempre la piedra, digamos, ¿cómo se llama? Chocar siempre con la misma piedra. Y ese chocar siempre con la misma piedra a veces tiene que ver con que la forma de pensar el problema está equivocada, está mal la pregunta. Y a veces no se piensa en diseño porque no se conoce el diseño. Entonces el diseño reformula eso y lo puede reformular en áreas que no se podían pensar de esa forma. Eso es mucho diseño estratégico por lo que estoy entendiendo. Y eso me parece interesantísimo porque no es solamente estar dispuesto a dar una respuesta, es estar construyendo... Entendiendo cuál es la pregunta. Entendiendo la pregunta y también hacer de intérprete, ¿no? Hacer de intérprete. Es difícil decirle a alguien, mira, te equivocaste siempre porque la viste desde un lugar que no se ve esto.